Bueno, Pablo Galeto, vamos a charlar de básquet. ¿Tu pasión es el básquet? Sí, yo creo que es lo que a uno más lo moviliza, donde uno encuentra sensaciones que por ahí no encuentra en ningún otro ámbito de la vida, ni con la familia, ni compartiendo una comida con amigos, ni en el trabajo. Eh, no sé si tiene explicación o si puede explicar la pasión, pero uno encuentra dentro de ese rectángulo, tanto cuando me tocó estar adentro como cuando me tocó estar afuera, sensaciones tanto linda como fea que solamente he experimentado y he vivido dentro de ese rectángulo y por eso yo creo que es la gran pasión que uno tiene. Entonces, ¿no es un retiro definitivo? ¿Algún día, quién dice, se puede volver? Y hoy después bueno, desde el 2008 hasta la fecha, bueno, que fue cuando volvió todo esto de la primera vaca a la ciudad, uno ha estado participando activamente, primero jugando y después dirigiendo, y la verdad que el desgaste es grande, uno va teniendo a la par de todo esto basquetbolístico. Yo en el 2008 tenía 22 años y hoy tengo 31 y obviamente que han pasado cosas en el camino y uno va creciendo y va teniendo otras cosas como prioridad. Y bueno, hoy es un alejamiento, la verdad que, como te describí al principio, lo que uno siente por este deporte y a la edad que uno tiene es muy difícil decir que nunca más, pero bueno, hoy no se piensa ni hay un tiempo para volver y ni siquiera sé si alguna vez será. No me fui para volver, pero tampoco lo descarto. Pablo, 2008, volvió a la ciudad y comenzaron a gestar con el Teddy Quintana, empezaron a hablar y empezó a armar un equipo sanjustino. ¿Y allí estaba jugando usted? Sí, yo me recibí en el 2007, final del 2007, y bueno, Oscar Casim Chichón era el presidente en ese momento del Club San Justino, teníamos una relación y de amistad muy buena, y bueno, me metió el primer gran desafío desde que uno es profesor de educación física, que fue nada más y nada menos que coordinar un club. Yo creo que los dos clubes de San Justo son muy grandes y tienen un montón de gente que trabaja mucho, tanto en directiva como en sus comisiones, y bueno, ni hablar de lo que somos nosotros los profes, y no es fácil coordinar todo eso. Y bueno, fue el primer gran desafío. Y bueno, a raíz de eso, yo empecé a trabajar en enero del 2008, y bueno, y uno de los deportes que había que reacomodar, porque tenía muy poca categoría competitiva me parece que tenía de cuatro que se puede tener en cuanto a inferior, tenía creo que una. Y bueno, buscaban un entrenador por ahí de Santa Fe que pueda llevar un poco más a los chicos. Y bueno, creo que el Teddy es su gran fuerte esa te arma revolución en los clubes, como yo le digo a él, que él es un revolucionario por todo el carisma y todo lo que tiene. Y bueno, lo fuimos a buscar y estuvo al mando de esa división. Y después, en charla, en comida y en juntada que hay en los clubes, el Teddy conmigo y Chichón Cassini y Moninga como dirigente, surgió el tema de por qué no la primera. Había chicos que, bueno, en ese momento que fueron que jugaron, Lichi Yeca, Luca de Bona, Seba Bulló, Marcelo Yo, el Fede Cruz, no hemos que olvidar ninguno, y vimos que era potable, y bueno, así surgió esto de la primera del básquet en San Justo. No solamente fue como coordinador, terminó jugando usted en el equipo, digamos. Y después de 20 años se volvió a tener básquet en primera división en la ciudad de San Justo, que no es un dato menor. Sí, y esto es realmente, uno lo veía ya del lado laboral. Yo hacía 5 años que no jugaba y bueno, el Teddy por ahí convenció un poquito y el pasado colonista que uno tiene. Yo digo que mi casa y lo que hoy soy como persona, gran responsable, más allá de la familia y de la escuela, pero para mí el mayor responsable, el porcentaje más grande fue el Club de San Justo, que me llenó de valores y de cosas de los 4 años que iba a la sede a jugar al básquet. Y bueno, todo eso obviamente pesaba, más las amistades, que son en su gran mayoría de Colón. Pero bueno, uno tenía como profesional que es la camiseta puesta de ese club y obviamente que era la pasión que uno tenía. Y no fue para nada fácil, pero bueno, el Teddy con su gran carisma y su gran personalidad y todo lo que él me convenció.
y bueno, Colón hasta ese momento no iba a jugar, así que era un alivio, una tranquilidad. Después pasó lo que pasó, de que Colón armó. No es tan grave lo que pasó, y bueno, vino todo lo que vino después. Fue una consecuencia muy linda, porque después Colón armó equipo en primera. Sí, cuando nosotros lo pensamos de San Justino, la idea era, como te digo, cuando le fuimos a buscar al Teddy, por lo que a mí me buscan para coordinar el club, era uno de los objetivos levantar el básquet, y nos pareció que tener una primera iba a ser un gran espejo para todo lo otro, y de ahí surgió la idea de poder armar la primera. Obviamente después se sumó Colón a este hermoso proyecto, y yo siempre digo que la competencia en todos los ámbitos es linda, y obviamente que si estaban los dos clubes mejor, porque te exigí de manera distinta, pero para uno en lo personal era medio engorroso y era un sentimiento encontrado, lindo volver a jugar al básquet, poder darle al club que en ese momento había confiado en uno para semejante tarea, poder colaborar del lado del jugador, y todo el pasado, toda la amistad y todo lo que uno tiene era el sentimiento amargo del otro lado, y para colmo a final de año nos cruzamos, así que bueno, fueron sentimientos encontrados. ¿Cómo fue eso? Con la camiseta de San Justino, jugando ante el equipo del cual usted tiene gran parte de la vida, digamos. No habrá sido para nada sencillo, digamos. Era un motivo especial también como para ir a la cancha por los 20 años y ver a Pablo Galeto con la camiseta de San Justino. Sí, la verdad que era una sensación rara. Uno mezcla todo el pasado. Yo ya hacía 5 años que no tenía más contacto con el club, más que ir en los veranos, pero deportivamente yo siempre lo hablo con los íntimos, y peor hubiese sido como fue después irse de un lado a otro. Esto fue algo laboral, hay gente que lo entendió y hay gente que todavía no lo entiende. Y bueno, tocaba jugar, y yo en ese momento me debía al club. Uno en lo que hace trata de ser lo más profesional posible, y en ningún momento se cruzó por la cabeza ni de plantearlo de no jugar. Y bueno, y había que ir, y uno siempre tiene el pasado de la persona, que obviamente es lindo, pero creo que el presente es lo más importante, y en ese momento yo tenía primero la confianza que me habían dado los dirigentes para coordinar el club, y segundo tenía todos mis compañeros y el cuerpo técnico que habíamos hecho un gran grupo, y obviamente era descabellado no formar parte de eso, y bueno, y había que darle para adelante con todo lo que eso significó. Y bueno, yo hoy, obviamente, identificado como colonista, y lo digo, soy hincha del club, y estoy en lo más que puedo, y obviamente que uno siempre lo hizo trabajando, y cuando uno trabaja cobra, pero yo me siento identificado con el Club Colón de San Justo. Pero bueno, en ese momento me tocó estar en la vereda de enfrente, y traté de ser lo más profesional posible, y bueno, creo que ha salido bien. ¿Cómo sobrellevar eso en una sociedad tan chica como la de San Justo? Para colmo se dio, no sé si la causalidad de que los partidos los ganaron ustedes y usted terminó siendo goleador creo que en todos los partidos. Sí, es difícil, más que nada socialmente, el hecho de, como te decía, la amistad, de que fue por ahí un poco lo que terminó inclinando la balanza para que después de él tome la decisión difícil también de volver a Colón, porque la verdad que bueno, el primer clásico lindo, el segundo clásico, pero ya después con el paso del tiempo, como te digo, lo más cercano se empezó a por ahí complicar, porque obviamente no causaba mucha gracia, y bueno, y socialmente el de San Justino creo que disfrutaba de ganar, y que además un colonista sea parte importante, creo que se disfrutaba más. Y bueno, y obviamente que al hincha de Colón, más allá de dolerle que San Justino gane los clásicos, que un colonista tenga un papel importante, también le dolía el doble. Entonces era como todo, de un lado era mucha ebullición para bien, de ídolo, de todo lindo, y para otro lado, ahí en el mismo sentido de lo pasional, y bueno, vos te toca ver lo que es una cancha de básquet. Yo digo que el deporte es tan intenso, tan lindo y tan pasional, que la gente hace cosas que para mí no dimensiona, y bueno, había que convivir con eso, y uno tenía bien en claro que se le debía mucho a los dirigentes de San Justino de ese momento por toda la confianza que había tenido en uno, y que si bien yo podría haber tomado la decisión de no formar parte del equipo de primera, era una pasión que uno lleva adentro, y viendo la posibilidad de que en tu
ciudad poder jugar, no lo quería desaprovechar y después vino todo lo que vino y bueno, Colón armó la primera y tocó que hayan los clásicos y pasó todo lo que pasó. Y pasó lo que suele pasar cuando se encuentra el amor, volvió a Colón. Y sí, la verdad que bueno, como te dije hoy, el pasado es muy importante en la persona, creo que el presente también, porque lo que uno vive no se puede lamentablemente vivir el pasado ni tampoco pensar en el futuro, hay que tratar de exprimir y de vivir el presente de la mejor manera, pero uno tenía toda esa carga de tantos años atrás y bueno, y todo se empezaba a ser un poco más profesional, por decirlo de alguna manera, y a encaminar para otro lado. Y la verdad que a uno, toda esa presión social que vos por ahí dijiste bien al principio, le empezaba a doler cada vez un poco más, por ahí gente que ya no te saludaba tan bien, como te digo, amistades que ya no le causaba tanta gracia, y con todo el dolor que generaba irse de un grupo tan lindo como el que habíamos formado en San Justino, de por ahí decepcionar a determinada gente importante que había confiado en uno cuando no era nadie profesionalmente, jugaba también su papel y fue una decisión que no fue para nada fácil. Se habló mucho. Se habló mucho, fue muy difícil porque había una carga no solo de lo deportivo, sino también de lo profesional. Creo que veníamos haciendo un buen trabajo en San Justino en cuanto a la parte de coordinación, habíamos ordenado bastante para lo que el club me había contratado, entonces iba bien, entonces era también ver ese tema. Y bueno, y era decidir, no jugar más al básquet, sí jugar, volverse a Colón, dejar la comodidad que uno tenía laboralmente hablando en San Justino y bueno, yo creo que la pasión es lo que mueve a las personas y por ahí la razón, cuando se mezclan estas dos cosas, pesa menos y bueno, pesó un poco más la pasión y el deseo de seguir jugando y hacerlo en el club que uno ama y con el que uno creo que le debe todo lo que uno hoy es, tanto profesionalmente como en su vida personal. Creo que, como te dije al principio, Colón era muy importante y me parecía que era hora de devolverle un poco de todo lo mucho que me había dado y bueno, tomé esa difícil situación de volver al Club de los Amores. ¿Qué le diste como jugador a Colón? Como jugador, ya como técnico, el primer título en la historia, ya lo vamos a hablar. Como jugador muy poco, creo que logramos un ascenso, que no era poco, pero había tanta expectativa porque uno en San Justino tenía un papel muy preponderante, era medio la de espada del equipo, modestia aparte, pero es verdad, y me tocó venir a Colón en otra función, a un equipo que por ahí ya estaba armado, y creo que deportivamente le dimos poco, sí pudimos volverlo a la primera, de la A lo pudimos ascender, de la mano del ruso, y un gran equipo de jugadores como... bueno, estaba Tochi, estaba Barla, estaba la Chancha Romana, Leo Mipo, Silmar, un grupo hermoso, Martín Raca, Román Marchizo, que recién empezaban. Y bueno, y en el 2011 poder mantenerlo, que era lo que seguía el proceso, 2010 ascender, 2011 lo pudimos mantener de la mano del Santi Villetti como entrenador. Y bueno, y uno ahí ya estaba cansado porque tenía muchas cosas, trabajaba en el gimnasio, en el club, en la escuela, y era una carga más lo del básquet, y bueno, uno decidió dar un paso al costado como jugador. Dar un paso al costado como jugador, ¿y cómo fue el ofrecimiento y cómo fue esa decisión de decir, bueno, sí, voy a ser entrenador? Fue difícil, en el 2011 uno se retira como jugador, en el 2012 viene González Vila, que creo que fue donde Colón San Justo deportivamente y en cuanto a resultados toca fondo, que nos tocó descender. Yo ya estaba del 2010 con la categoría 3, sub-15 y 17 del club y ya parte de haber dejado de jugar era ese bichito que le había picado a uno como entrenador y como diciendo, epa, esto me está gustando más que jugar. Y bueno, ese 2012 me dediqué a dirigir la división inferiores, pasa lo que pasa, que viene el descenso de Colón, y bueno, me parece que un poco, no porque no quedaba otra, pero habíamos tocado fondo, fue muy duro el tema del descenso, pensaron los dirigentes en ese momento en mí, yo era joven, sigo siendo joven, pero era más chico que ahora, tenía 27 años, y era todo un desafío en toda esta reestructuración, y bueno, yo ya había pasado 3 años de dirigir división inferior, me parecía, o me sentía que estaba para
para poder agarrar la primera, más que había tocado fondo y ir a empezar de cero, que era algo que a mí me seducía, distinto es, por ejemplo, lo que le toca hoy a Jesús Ronzoni, tener que hacerse cargo de una primera que viene ganando y que viene bien, es más difícil. En esa época era para reestructurar y no había nada que perder porque más abajo no se podía ir. Y bueno, tomamos la decisión de tomar la rienda del equipo de primera como entrenador. Y esa experiencia de dirigir a Colón con el regreso a la primera división, con mantener la categoría, con jugar con un clásico rival de toda la vida, con equipo profesional, ante la mayoría de ustedes que eran amateurs. Sí, fue una decisión linda por un lado, había muchos jugadores que eran amigos, como el Mario Salierno, el Emi Pozzi, el Fonchi Cabrera. Yo tomé la decisión de que por ahí algunos jugadores históricos, como qué sé yo, Santiago Peirone, Ariel Romano, no sigan, porque no puedan jugar o porque hayan sido malos jugadores en ese momento, sino que uno tenía una idea de juego distinta. Yo creía a esa edad que me iba a ser más fácil llevar la manera que uno tenía de jugar adelante con jugadores no tan caciques o no con tanto peso como eran ellos. Y bueno, decidimos dejar este grupo de jugadores, me acuerdo Nico Silva, Enzo Acevedo, que habían quedado del equipo que había descendido, vino Ariel Romero de la mano de Enzo Acevedo, y pudimos formar un lindo grupo. Estaba Jesús Ronzoni, que no que no jugaba, pesaba 140 kilos, y uno lo fue a hablar porque sabía el talento que tenía y demás, y pudimos armar un lindo grupo. En el primer torneo, 2 orillas de ese 2013 nos costó un montón, creo que de 12 partidos que jugamos, 13 ganamos 2 o 3, y bueno, después vino el tan preciado ascenso para el club, que era el primer objetivo y que lo pudimos lograr. Contra Unión de Santo Tomé. Contra Unión de Santo Tomé, me acuerdo que fueron y cubrieron porque fue de visitante, y nos tocó salir subcampeón, perdimos la final con República de ese torneo, y bueno, habíamos dado el primer paso. Obviamente el segundo paso era por ir a reforzar un poquito el equipo, sabiendo que Colón siempre fue austero en su presupuesto y que el gran objetivo era permanecer. Y bueno, en ese año 2014 mejoramos en el 2 orilla y lo pudimos lograr. Y bueno, mantuvimos el equipo en primera. 2013 ascendimos, 2014 pudimos ascender. 2015 viene una dirigencia nueva, con muchos de estos chicos que hoy están, pero la cabeza estaba Joaquín Baudino, que además como un hermano, y fue medio el que pateó el tablero para decir, bueno, hay que dejar de jugar. El básquet de San Justo, de Colón, tiene que dejar de jugar para no descender o para ascender. Y fue el que por ahí contrató a algunos jugadores de más jerarquía, como fue el Manu García, como fue el Maxi Villalba, como fue el Nico Villalba, Caraballo, y pudimos dar un salto de calidad en cuanto al personal. Y bueno, y pudimos meternos entre los 4 en ese 2015 y lograr un subcampeonato, perdiendo una final dolorosa entre San Justino, pero el que veía el proceso desde afuera vio que con ese subcampeonato ganamos mucho más de lo que perdimos, y bueno, después vino todo lo que vino. Y esa consecuencia del trabajo lo llevó al 2016, que coronaron con el primer título en la historia en primera división, del cual usted es el técnico. Esto, estamos hablando de un hecho histórico. Sí, histórico y muy difícil, Joaquín, más allá de que obviamente hay que decir que es histórico porque es la primera vez que se logra. Y yo lo dije siempre, no se ganó solo por lo que se hizo en ese 2016 o por lo que se hizo en el 2015, que el equipo ya en ese 2015, con ese subcampeonato, le habíamos logrado ganar a todos los equipos de Santa Fe tradicionales, Rivadavia, Gimnasia. Obviamente, como dijiste hoy, nos tocó perder la final contra un equipo profesional como era San Justino. Y bueno, en el 2016 el San Justino no presenta equipo, y uno interiormente sabía que el año pasado le habíamos ganado a todos los rivales contendientes al título en este 2016, que no iba a ser fácil. Y bueno, pudimos coronar tanto año de trabajo, 4 años de trabajo, porque yo cuento que del 2013 se trabajó para poder ganar este título, y bueno, se coronó el trabajo, el esfuerzo, no solo de los jugadores, del cuerpo técnico, sino también de los dirigentes, y se logró este título que en lo personal fue el mayor logro que uno ha tenido en su historia como deportista. He jugado el tenis, he jugado al básquet, hemos salido campeón con la inferior en básquet, hemos jugado en selecciones provinciales y demás, pero este fue el logro sin duda más importante que uno ha tenido en su carrera como deportista. Bueno, uno siempre se fija o donde mayor repercusión tiene es cuando se logra el título, pero el trabajo silencioso lo hacen ustedes, con los dirigentes, con el cuerpo técnico. ¿Hubo algún momento que dijo,
no voy a seguir, hubo algún momento que dijo, bueno, vale la pena seguir trabajando con este grupo, creo que el campeonato lo vamos a lograr. Sí, tuvimos dos momentos que lo hablamos con el Santi Villetti y nos emocionamos porque uno es la cabeza de todo esto, pero yo siempre digo que sin Jorge Furia como preparador físico y el Santi como asistente, no podría haber pasado lo que pasó y sin este grupo de jugadores, yo siempre digo que hay que estar en el lugar indicado, en el momento justo y yo fui un afortunado de que me pase eso. Y bueno, menciono esto a raíz de la pregunta que vamos a hacer y bueno, hemos tenido después de perder esa final con San Justino, donde uno era consciente del equipo que tenía San Justino, pero obviamente que no te causa gracia que el rival de toda la vida te corte la red en tu cancha. Nos tocó ir a jugar una final a un partido de Liga C a Santa Paula de Galve y perdimos como por 30 puntos y yo siempre dije que más allá de ganar o perder, lo importante son las formas. Y como perdimos de buena forma esa final con San Justino, no había nada que reprocharle a nadie porque nos ganaron porque realmente fueron mejores, pero Colón estuvo a la altura, aún perdiendo la final con el clásico rival. Yo vi un equipo muerto de ese partido con Santa Paula y me parecía que era parte del desgaste, del golpe duro que no podíamos asimilar y lo hablé con el Santi de dar un paso al costado. Uno por ahí pensó que ya había dado todo lo que tenía y bueno, el Santi, gran amigo, obviamente hizo su trabajo para que uno siga. Justo después de eso, ya era diciembre, vino el receso y uno no quería por ahí tomar una decisión tan fuerte de dar un paso al costado. Y bueno, seguimos porque vino el receso en enero, hubo tiempo para pensar y seguimos. Y después hubo otra, una vez que termina esa Liga C, esa primera Liga C, que perdimos con Estudiantes de Paraná, un equipo que para mí era de A2 y nosotros ya éramos un equipo bueno de A1. Y también nos ganó como por 20 puntos de mala manera y uno, hasta mi viejo le dije, bueno, después de este torneo no voy a seguir. Y bueno, y uno se ve que agarra fuerza de donde no tiene, piensa en todo lo que vivió y te digo la verdad, uno ya no pensaba, no tenía como gran objetivo el campeonato que fue lo que vino después. Y bueno, pero esas dos situaciones fueron las que uno pensó en dar un paso al costado. Uno si bien es un trabajo esto, uno lo hace, ve video, está todo el tiempo planificando y tiene muchas cosas a la par, como te decía hoy, el negocio, la escuela, y era un desgaste grande todo. Y bueno, fueron los dos momentos que uno dudó y bueno, gracias a Dios y al Santi, mi viejo, que me dieron lindas palabras, pudimos seguir y coronar todo con este campeonato que como te digo, fue algo único. Cuando estaban metidos en la final antes del partido con Gimnasia en Santa Fe, ¿qué pasaba? ¿Cómo eran esa semana previa, esos días previos? ¿Dónde estaba esa mente? No, yo tenía mucho miedo. El gran candidato era Gimnasia, por una cuestión que no había ganado los dos partidos de la fase regular y no había ganado un partido por la C que habíamos jugado antes de esa final. Y yo veía que Gimnasia estaba muy bien. Nosotros también estábamos bien, pero Gimnasia tenía localía y eso por un lado. Y por otro lado el miedo a perder, a ser otra vez subcampeón. Ya habíamos salido subcampeón en la final del ascenso que perdimos con República. Subcampeón con San Justino. Y ya era bastante cebollita perder otra final. Entonces uno tenía ese miedo de perder. El miedo de que vos decís, bueno, si pierdo el primer partido acá y pierdo el segundo en mi cancha, otra vez me cortan la red en mi cancha. Son todas cosas que uno piensa y que uno tiene. Y bueno, pasó lo que pasó con ese triple del Negro Villalba, que esa fue la sensación más linda que experimenté dentro de una cancha de básquet. Ese sentimiento de cuando el Negro mete el triple, no lo volví a disfrutar ni en el campeonato, ni cuando jugamos el último partido. Y bueno, creo que atrás de ese triple hay un montón de trabajo y un montón de cosas, pero un segundo, yo sin tiempo, si hubiese tenido minutos, te puedo asegurar que no tomábamos un tiro como ese. Y que el Negro haya metido ese triple, creo que ahí fue el 70% del campeonato. Y bueno, la sensación pasó de todo ese miedo a la confianza de que teníamos un partido en nuestra cancha, de que sabíamos lo duro que era. Y bueno, en una pelota, en un segundo, cambiaron todos los sentimientos. No es que era el malo el otro, pero ese miedo, de esa angustia, de ese no saber qué va a pasar, a tener no la certeza, pero la confianza de que estábamos muy, muy cerca de algo histórico. Cuando arrancó el partido, ¿ver al estadio cómo estaba? Me acuerdo y se me pone la piel de gallina todavía.
que uno sea... Y creo que lo voy a dimensionar ahora que voy a estar desde la tribuna justamente, porque por ahí uno adentro no se da cuenta de las cosas, pero uno ve imágenes, videos de esa fecha y uno ahora... Cuando yo dejé de dirigir era como unas vacaciones, porque no siguió el básquet, entonces no sentí que no iba a dirigir más, pero ahora con el paso del tiempo, con el Jesús como nuevo entrenador, hablando con los jugadores de cómo están y se da cuenta o se entra a dar cuenta que está afuera, se pone un poco melancólico y entra a ver mucho. Y lo que uno más ve, obviamente, son el triple del negro y todo lo que fue esa gran noche que vos decís del partido en el Félix Colombo, que yo digo que fue único, va a ser algo que uno va a estar en cualquier lugar del mundo, a cualquier edad, y va a tener ese sentimiento a flor de piel como lo tiene uno, y que uno está mal por cosa de la vida o por ahí necesita algo lindo, me hace bien esas cosas y pongo a ver esos videos que tengo guardados y se pone la mente en blanco y un sentimiento de felicidad, de alegría, del alma llena que me lo da esa imagen de esa gran noche que vos decís. Esa noche, con todas las emociones a flor de piel, me imagino lo que habrán sido, qué sé yo, si era algún comentario de Puma Berta, que inició el básquet hace muchos años, de Salierno, de Pochi, bueno, del viejo te sigue acompañando siempre, pero digamos, aquellos que han trabajado para que esto en algún momento sea posible, digamos, porque para llegar al momento también hay que ver todos los que han trabajado, los que han dejado sus horas. ¿Alguna, no sé, alguna frase que te haya conmovido más? La verdad que yo lo único que me acuerdo de ese momento es que faltaban y que me cargaban en Santi Jorge porque como ya el partido estaba, faltando un minuto, estaban todos festejando y yo seguía dirigiendo y retándolo y todo porque uno veía que era un título, era ahí. Y yo de los 10 segundos que sentimos que salí campeón hasta el otro día no me acuerdo de nada. O sea, como que te pasó todo por arriba. Sí tengo palabras yo me acuerdo que Lugo Salierno me decía gracias, gracias, gracias. Y que un tipo de la envergadura que tiene y de lo que significó para el básquet, 25 años presidente de la subcomisión, llevando el básquet adelante. Yo tenía 4 o 5 años y él y el Puma Berta me llevaban para todos lados, me tenían. Uno tiene todo eso, recuerdo en la cabeza. Y más que palabras, Joaquín, ver las caras, las emociones, las lágrimas y que uno haya colaborado para que eso pase, la verdad que te moviliza entero. Te deja esa sensación que contándotela me vuelve como que fuese esa noche. Y son las cosas que yo digo que a uno le van a quedar. La palabra de los jugadores, la palabra del cuerpo técnico, la palabra de esta gente histórica, la palabra del presidente que era Leo Mazzone en ese momento, hoy sigue siendo, pero de agradecer y uno cuando trabaja y hace lo que hace con tanta pasión, nunca piensa en que puede generar tantas cosas. Si uno se acuesta a dormir, sueña con que puede salir campeón, con que... Nosotros con Jorge Furia ascendimos en el 2014, que estábamos jugando la VIP, pensábamos en jugar un Final Four. Era una locura. Tiene eso en la cabeza, pero nunca lo que se generó esa noche. Yo creo que, en definitiva, es lo que a uno le va a quedar para el resto. No que le dio un campeonato a Colón o todo lo que hemos logrado deportivamente, que fue muy bueno, sino esas caras, esas palabras y esos sentimientos de esa gente que ha trabajado, como dijiste, y que fueron obviamente más que partícipes de que Colón haya logrado el primer campeonato. ¿En todo esto cuánto pesó la familia? Todo. Y yo, como también hablamos de que uno era chico en cuanto a todas estas personas y a lo deportivo y demás, mi vieja, que fue la que me inculcó los valores que uno hoy tiene, que fue la que me llevó al club, la que me hizo... Ella siempre quería que nos criemos en el club y parte de este bichito que tiene, de la pasión que uno tiene, creo que viene de ahí de chico. Vos lo que mamá a esa edad te queda para toda la vida y ella en esa formación de querer que tengamos esa vida de club tan linda, que por ahí hoy, no te digo que se pierde un poco, pero que no es tanto como en esa época, creo que fue la partícipe de esto.
Mi viejo que de los 10, 11 años en el Duna me llevaba a todos lados, a las preselecciones, me acompañaba a todos los viajes y todo eso hace que a uno le vaya gustando. Mi hermana que siempre me acompañó, que siempre estuvo, mi hermano que son más chicos y bueno, obviamente desde el 2008 a esta parte la persona más importante que uno tiene, que es mi esposa, es mi mujer, es la que aguanta, la que, yo siempre digo, la que está cuando está mal y la que cuando está todo bien es la que uno menos importancia le da y la que menos por ahí disfruta, pero es la que más te banca cuando está mal y pasa un montón de momentos feos y duros. Son la gran partícipe de que uno haya podido desempeñarse en estos 4 años y pico, 4 años y medio como entrenador al 100%, sin saber que, gracias a Dios, cuando uno no tiene problemas en la casa, en su trabajo, puede hacer mejor las cosas. Y yo iba al club y tenía la mente limpia porque estaba bien en la casa, estaba bien en los trabajos y bueno, creo que la familia en eso es fundamental. Bueno, le agradecemos que nos haya recibido en su casa. ¿Volverá? Y una pregunta que creo que el tiempo dirá. Uno, como te dije hoy, como empezamos la nota, es la pasión. Si yo te digo que en ningún otro lado de la vida experimenté las sensaciones, más allá del campeonato de ganar, porque era previo a eso y luego lo hablaba con la Patri de lo que a uno le genera el básquet. Y es difícil cerrar esa puerta, esa ventana, pero también uno, como te digo, va teniendo otras prioridades en la vida y también por ahí pensar hoy en dedicarle todo ese tiempo que uno le dedicó, todo el esfuerzo y demás, también es difícil. Entonces una puerta que está ahí entreabierta, no está cerrada, pero tampoco está abierta y bueno, el tiempo dirá, las condiciones, la vida de cada uno, no sabemos qué puede pasar. Hoy obviamente te digo que no, porque estoy disfrutando mucho de esto de llegar a las 8:30 a casa y estar tranquilo, a no tener que estar todo el día mirando partidos, planificando o armando. La verdad que uno lo está disfrutando, no sé cuánto durará ese disfrute y empezará a pesar un poco lo de extrañarlo, pero bueno, hoy la puerta está ahí entreabierta y no hay que descartar porque es una gran pasión, pero tampoco puedo decir que sí, volveremos en 1, 2, 3, 5 años, porque la verdad que estaría mintiéndome primero a mí y después a la gente, así que esperemos que el club no me necesite porque quiere decir que va bien y ojalá que así sea.